Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días o buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Estamos acá, nos congrega, nos convoca una reflexión. Bueno, tengo en realidad varias discusiones, varias reflexiones, varias polémicas que quedaron en el tintero durante los últimos días. Creo que dado el tenor de las cosas que vengo leyendo en las redes sociales, decirlo así, entenderlo de esa manera, la más urgente tiene que ver con qué valor se le da a la celebración de la Navidad en el cristianismo. ¿Por qué está tan en cuestión esto? Y hay que decir que la base por la cual muchos hemos, me incluyo, cuestionado el valor de la Natividad, de la Navidad del Señor, es una serie de publicaciones que leímos y de las que nos enteramos, teorías, doctrinas o noticias o enseñanzas más o menos erróneas de las que nos enteramos por las redes sociales. Yo te soy sincero, yo también me creí esa leyenda urbana de que el cumpleaños de alguno de estos personajes babilonios era precisamente el 25 de diciembre, cosa que claramente no es así. Yo también creí que el invento de la Navidad fue una especie de competencia en el orden de lo festivo, en el orden de lo ritual, digamos así, de las celebraciones. Una celebración puesta encima de otra celebración pagana, ¿no? Como que se inventó la Navidad para luchar contra el famoso Natalis Solis Invicti de los romanos. Me vengo a enterar, también gracias a las redes sociales, una de cal y una de arena, que en realidad el Natalis Solis Invicti fue posterior a la documentación más antigua de que disponemos, de que los cristianos ya habían empezado anteriormente a celebrar la Navidad. Así que primero fue el establecimiento arbitrario de la Navidad del 25 de diciembre. Jesús, muy poco probable que haya nacido un 25 de diciembre por varios indicios y por algunas deducciones que se pueden hacer en base a lo que el texto bíblico nos revela. Así que quizá lo menos probable del mundo sea que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. 1 sobre 365 sería la chance, no, inferior a 1 sobre 365, lo cual es una chance bastante baja, pero no de despreciar. La realidad bíblica es que no sabemos cuál es la fecha del nacimiento del Señor, y otra realidad bíblica interesante es que en la Biblia no se celebran en contexto judío los cumpleaños. Sí se celebran en contexto pagano, y esto figura en la Biblia. Aparece en Génesis cuando se celebra el cumpleaños de Faraón, y aparece también el cumpleaños de Herodes en el Nuevo Testamento, pero siempre ubicado, situado por la Biblia en contexto no judío, sino pagano. Así que cosas interesantes que podemos decir y sacar en limpio, que es bastante poco probable que el Señor haya nacido un 25 de diciembre, que es una celebración antigua de los cristianos, establecida arbitrariamente por la época de la Saturnalia. Esto sí es una realidad histórica, se celebraban por esos tiempos y tenía que ver con festividades dedicadas al solsticio de invierno en el hemisferio norte. Así que hay toda una serie de tradiciones que van a ir superponiéndose y dando lugar a todo esto que se ha introyectado con la lógica del capitalismo en, bueno, el culto o no sé qué decir de ese señor vestido de rojo a modo de duende, pero un duende no verde, sino gracias a cierta empresa de refrescos conocida internacionalmente, vestido de rojo. Bueno, todo eso está junto, circulando en nuestra cultura, y ha surgido una polémica a la que se le ha dado una intensidad, para mi gusto, desmesurada. Después voy a hacer algunas reflexiones sobre eso, ¿no? Pero la pregunta es si es conveniente o no que los cristianos celebremos o respaldemos la Navidad, y tenemos dos bandos muy fuertes. Por ahora sigue siendo el dominante celebrar la Navidad. Incluso hay algunos que ponen el arbolito con borlas y luces de colores, cosa que no me parece mal, aunque como estrategia cultural no creo que esté bueno, porque son todos símbolos paganos de fertilidad, pero bueno, en otro momento nos vamos a ocupar de eso. Lo mismo ha hecho el mundo, este sistema cultural incrédulo, con la Semana Santa, que es una festividad que tiene que ver con los hebreos y que los cristianos hemos readaptado tomando la Pascua como la resurrección del Señor y no ya el pasaje a través del Mar Rojo desde la esclavitud de Egipto hacia la libertad de la tierra prometida. Bueno, hemos hecho una readaptación los cristianos y celebramos también nosotros, aunque en la Biblia no se nos ordena, la Semana Santa en honor a la pasión del Señor todos los años. ¿Qué hizo el mundo? Creó un sistema de interpretaciones, de simbolismos y de consumo, porque bueno, de eso se trata. La idolatría va siempre unida a un sistema de consumo. Diana de los Efesios era un gran comercio, era un gran motorizador de la economía de los efesios.
Bueno, de la misma forma se ha hecho con la Semana Santa también, con conejitos, símbolos de otra vez fertilidad, y con roscas y con huevos y con elementos que tienen que ver con paganismo. Esto ya en la primavera del hemisferio boreal. Digo, pongamos todo sobre la mesa. Vamos a cuestionar la Navidad, tenemos que cuestionar la celebración de cumpleaños, que es una institución pagana. Tendríamos que eliminar los aniversarios, que bíblicamente no se celebraban de esa manera. Aniversarios de bodas, esa clase de cosas que son invenciones de nuestra cultura occidental. Tendríamos que eliminar la celebración, como decimos, de la Semana Santa, que es una invención bien inspirada, creo yo, y son ocasiones para evangelizar. Eso es interesante. Si nosotros hablamos mal de la Navidad y si pretendemos suprimirla, como más de uno lo ha dicho, hasta hoy leí una hermana que dijo que un cristiano que celebra la Navidad nunca fue salvo. No sé en qué clase de criterio se basa eso, ¿no? Estas declaraciones explosivas, nacidas del corazón, de la cabeza caliente, que realmente no nos honran como pueblo de Dios. Después voy a hacer algunas consideraciones finales, pero centrémonos en el tema de la Navidad. ¿Conviene o no conviene celebrar la Navidad? Yo pienso que sí conviene. Conviene celebrarla, ¿por qué? Porque es una plataforma simbólica, esa fecha, a la que muchos ateos les gustaría suprimir, a la que muchos militantes de esas nuevas ideologías que están surgiendo, que son antinaturales y antidios, les gustaría eliminar del todo, raerlas del calendario. Les gustaría suprimirla. ¿Por qué sentido tiene para este mundo anticristiano, ultralaicista, que se levanta en rebelión contra la ley misma de nuestro Dios, y ni que hablemos del sacrificio redentor del Señor, que para eso vino el Señor y se hizo hombre? Por eso los magos de Oriente le regalaron oro, incienso y mirra, reconociendo que era rey, reconociendo que era Dios hecho hombre, y admitiendo de modo profético y simbólico que Él iba a dar su vida en rescate por nosotros. Entonces Jesús vino con ese objetivo, y cuando celebramos la encarnación, el misterio de la encarnación de Cristo, en una fecha sumamente arbitraria, como reconocemos, yo me inclino a la hipótesis ahora más difundida, que es la de que Jesús habría nacido entre fines de septiembre y comienzos de octubre, sin que haya tampoco una fecha muy fácil de calcular. Tampoco sabemos el año en el que nació el Señor. Hay varias hipótesis sobre la fecha exacta del nacimiento del Señor, y sobre el año hay varias. Hay varias fechas, hay varias hipótesis en danza, y no podemos dar una respuesta absolutamente concluyente, porque tampoco creo que a Dios le interesara demasiado, probablemente para evitar que hubiera un culto de las fechas, que es algo que también está bien poder evitar. Que existan fechas conmemorativas es una necesidad humana, tiene que ver con nuestro modo de asimilar los ciclos. Ahora se acerca, por ejemplo, fin de año, y es un lindo tiempo para reflexionar en qué logramos en nuestra vida, qué nos falta, objetivos a futuro, hacer balance, orar, encargarle a Dios que tome control de ciertas situaciones. Bueno, cosas así que tienen que ver con necesidades psicológicas nuestras. Por eso los seres humanos, eso aparece hasta en Génesis con el tema del movimiento de los astros, necesitamos medir el tiempo, necesitamos mensurar, necesitamos planificar. Es una necesidad nuestra poder prever el futuro y hacer cosas que sean en vistas a ese futuro, y también medir el pasado, ¿no? Medir la distancia y las cosas que nos han sucedido para poder mejor asimilarlas. Entonces, ¿conviene que haya Navidad y que haya Semana Santa? Lo pongo todo en el mismo combo. ¿Conviene que haya Semana Santa entre los cristianos y Navidad? Yo creo que sí, porque son ocasiones para predicar el Evangelio y para invitar a gente que todavía no cree a reconocer este misterio hermoso de la fe que nos ha hecho salvos, y que consta en los evangelios, por lo menos en 2 de los evangelios sinópticos, consta la historia del nacimiento de Jesús a través de la Virgen María, en el pesebre, las historias de las apariciones de los ángeles a los pastores y a los magos venidos de Oriente, esa luz misteriosa cuya naturaleza todavía no sabemos, también es un misterio. Quizá haya sido un ángel, no lo sabemos, bíblicamente solo se dice que una estrella como un GPS los guió hacia donde ellos pensaban que sería un palacio, pero resultó ser un pesebre en donde adoraron y reconocieron al niño. Ahora, punto en cuanto a los hermanos que transforman esto en una ocasión de reyertas, descalificaciones, insultos, sospechas de si la persona que celebra esto o no celebra esto es o no cristiana. Les recuerdo el texto de Pablo. El texto de Pablo en la carta a los romanos, que dice
que hay gente que considera que hay fechas diferentes. Este era el modus bien hebreo, que tenían un calendario festivo sumamente preciso y detallado. Había días que eran lunas nuevas, días que eran de sacrificios de este tipo, de otro tipo. Las ofrendas y diezmos que se deberían hacer en diferentes puntos de ese calendario establecido en el Antiguo Testamento. Y también otras tradiciones que fueron ellos agregando, que son temas, aparte también las tradiciones, son temas sobre el cual vamos a reflexionar en algún momento. Pero la cuestión es, estaban los que consideraban que había días distintos y había otro grupo, en general los creyentes salidos de la gentilidad, los no judíos, que pensaban que Dios hizo iguales y tan válidos y tan sagrados a unos días como a otros días. Y Pablo lo que dice es, el que considera los días todos iguales lo hace para Dios. Y el que considera que hay días diferentes y específicos y que tienen un sentido impuesto por Dios, también aparta esos días para Dios. Entonces, que cada uno en paz con su conciencia haga lo que mejor le parezca. No está mal que alguien celebre la Navidad y no está mal que alguien no celebre la Navidad. No se trata, como decimos, de algo establecido bíblicamente. Es, digámoslo así, la palabra es esta, extra bíblico. Extra bíblico es que no está en la Biblia. No es antibíblico. Antibíblico es que yo diga, no sé, que asesinar a alguien está bien o que la sexualidad se define culturalmente y uno es lo que siente que es. Eso es ser antibíblico, porque la Biblia me enseña preceptos que van en contra de eso que yo estaría sosteniendo. Pero si celebrar o no la Navidad o la Semana Santa son cuestiones que son extra bíblicas. Por lo tanto, están sujetas a la conciencia de la persona que lo haga. Y ahora llega a un punto que es medular y que me parece que tiene que ver con un estilo mental que los cristianos deberíamos desaprender. Estoy viendo muy poca sabiduría en ese tipo de publicaciones confrontativas, descalificativas, como si fuera lanzar misiles. Digo, después los cristianos pretendemos intervenir en política. La verdad es que es muy poco deseable que los cristianos, con este tipo de mentalidad, tipo tablero de ajedrez, a blanco o negro, intervengamos en los asuntos públicos, porque nos transformaría en tiranos. Llegamos al poder y nos transformamos en inquisidores y cortadores de cabezas. Porque la verdad es que en el ámbito humano, en la cultura, en las costumbres y en muchas cosas que vemos a nuestro alrededor, no hay solo blancos y negros, que los principios de Dios, lo que está en la Biblia, sí es blanco o negro, a cara o cruz, ¿no? O estás con el Señor o estás contra Él. Pero hay costumbres, usos, maneras, lenguajes, gustos, preferencias y tantas cuestiones que muchas veces definen lo que vamos a decidir en el reino de lo humano, que son matices, que son grises y que son decisión de cada uno y que nosotros no tenemos potestad de condenarlas porque no las compartamos o porque no nos gusten. Bueno, es eso, ¿no? De ver lo diferente como enemigo y como adversario. Ver, por ejemplo, decía recién, lo extra bíblico como antibíblico. Entonces, si se hacía rock en las iglesias, si había una batería y había una guitarra eléctrica, ya era del diablo, porque esos eran instrumentos del diablo, se decía. Bueno, ahora ha ido cediendo un poco esa tendencia y solo en algunos círculos se siguen sosteniendo cosas como estas. Géneros discursivos, estilos, modos de dirigirse a la gente que eran anatematizados sistemáticamente por los partidarios de la vieja guardia y de lo que ellos habían ido asimilando como su experiencia de ser cristiano y vivir en la fe. Tampoco sería deseable, además de que participaran en política, que los cristianos así, los cristianos que practican este estilo tablero de ajedrez, blanco y negro, fueran a las misiones, porque van a encontrarse con un sinfín de costumbres que no tienen que ver con lo que ellos han asimilado como lo correcto, lo pío y lo justo. No hablamos de principios, insisto, sino de modos, de ceremonias. Por ejemplo, ¿cómo le voy a hablar a una persona que no cree? Hay modos y hay ceremonias y hay maneras que están codificadas culturalmente que no van a coincidir con la del misionero o la del cristiano en cuestión. ¿Y qué va a tener que hacer este misionero? Va a tener que aprenderse esos modos culturales para poder pasar la barrera y predicarles de la salvación del Señor, predicarles el cambio del corazón, predicarles la comunión con el Señor, el Espíritu Santo, la redención de nuestros pecados y la salvación en Cristo, todo lo principal. Y después habrá quizás un cambio en esa cultura en el sentido de aproximarse a otras cosas que aparecen en el texto bíblico, pero que no son tan nucleares, tan medulares
como esto que estamos hablando, ¿no? Las verdades principales de la fe y de la salvación en Dios. Entonces, ¿qué hacemos con el calendario? ¿Lo tocamos? ¿No lo tocamos? Esto es también polémico, ¿no? El mundo celebra los 31 de octubre, ya sabemos qué. Todos recordamos, y si no nos acordamos, nos lo recuerda el comercio, las publicidades y las redes sociales. Es una festividad satánica, espiritista, tiene un sentido profundamente antidios y anticristiano. ¿Qué hacemos? Le superponemos el octubrillante, mirá, me cuesta pronunciarlo, octubrillante, ahí está, ahí me salió. ¿Conviene hacer eso? ¿Conviene resignificar y superponer al modo en que hizo la iglesia romana cuando encontraba un adoratorio pagano, le superponía una iglesia católica? ¿Conviene hacer eso? Esa especie de superposición de capas, ese palimpsesto de la resignificación y de imponer significados, ¿o más vale dejar las cosas separadas? Bueno, ahora mismo estamos discutiendo si es lícito o no celebrar la Navidad porque nos enteramos tardíamente de que los romanos celebraban al sol invicto, por lo menos en un tiempo cercano al que los cristianos establecieron la Navidad como fecha importante para recordar el nacimiento del Señor. Así que son todas estas cuestiones que nos tenemos que hacer y que nos ponen en una gran perplejidad, y está bien que nos pongan en una gran perplejidad, y con esto quiero cerrar nuestra reflexión de hoy. Los cristianos somos una serie de convicciones, somos una serie de artículos de fe, de profesiones de fe, lo que está en la Biblia, el depósito de la fe que le encarga Pablo a Timoteo, que es revelado por Dios a los apóstoles y transferido a través de las generaciones de cristianos hasta llegar al día de hoy. Alguno dirá, pasando por los padres reformadores, sí, por las tradiciones de los reformadores, y sí, a veces tamizándolas con lo que dice la Biblia, porque no siempre coinciden con lo que dice la Biblia, tampoco las tradiciones de los reformadores. Somos todo eso. Pero también tenemos que aprender a ser un poquitito más reflexivos, críticos y perplejos, dubitativos y abiertos en las cuestiones en las que Dios no nos ha dado, no nos ha proporcionado un canon para determinar si algo está bien o está mal. Eso se ha llamado, y se llama desde Pablo en las epístolas, cuestiones de conciencia. Ahora que se habla de la vacunación obligatoria o no, es una cuestión de conciencia. Hay de por medio normativas, reglas, cosas de los gobiernos seculares, pero si alguno estima que es pecado sujetarse a normativas que avanzan muchísimo sobre nosotros, no lo tiene que hacer, tiene que resistirlo porque su conciencia se lo ordena así. Te lo digo yo como alguien que hasta ahora piensa que los gobiernos no han vulnerado ninguno de los principios de Dios en cuanto a vacunación y al pasaporte sanitario. Yo, por ejemplo, tampoco me interesa demasiado eso que algunos creen que es un deber sacrosanto de los cristianos, que es defender la democracia o la primera enmienda o la Constitución o no sé cuántas cosas más. Yo no creo eso. Pero si alguien considera que está mal ponerse la vacuna y tiene dudas en su corazón sobre si es lícito hacer eso, y bueno, tengo que decirle que siga lo que le manda la conciencia. Para mí el texto bíblico dice: sujétense a las autoridades en tanto y en cuanto no los obliguen a hacer cosas que estén mal desde el texto bíblico. Pero estamos entrando en una zona de muchas perplejidades ahora, ¿viste? Por ejemplo, no sabemos qué tan grave sea todo esto que está pasando, ni los argumentos a veces son tan convincentes de parte de los gobiernos que nos quieren llevar a sujetarnos a determinados parámetros que por el momento a mí me parecen bien, pero que a otros ya les parecen como que son un poquitito abusivos y dudosos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, cristiano, frente a eso? Permitirme abrirme, dejar que cada uno tome sus decisiones conforme a su conciencia, porque es esa persona, es ese hermano, es esa hermana el que después va a tener que dar cuentas ante el Señor. Dice en otra parte Pablo: no juzgues al siervo de otro. Un hermano en Cristo es un siervo de Dios, no es siervo tuyo. No tiene que rendir cuentas ante vos. Salvo que esté flagrantemente en pecado en medio de la congregación, alguien que toma decisiones que no te gustan, simplemente es eso. Alguien que toma decisiones que no te gustan a vos, pero vos no vas a ser el juez en el último día, va a ser el Señor. Entonces hay que dejar que el hermano tome las decisiones que considere en su fuero íntimo más correctas. Siempre en esos asuntos de opinión, por ejemplo, si hacer diferencia entre los días o no, si debo, no sé, permitir determinadas normativas que son cada vez más
inquietantes de parte de los gobiernos hacia nuestra corporeidad. Bueno, son asuntos de conciencia. Otro dirá, aceptar o no transfusiones de sangre, aceptar o no trasplantes. Todo esto no está en la Biblia, a propósito. No está si celebrar la Navidad o Semana Santa, pero tampoco figura en la Biblia si debo aceptar o no un trasplante o si debo ser donante. Para que yo sea donante me tienen que sacar los órganos estando yo todavía vivo, o sea, clínicamente vivo, aunque ya con algún problema que los médicos juzguen irreversible de acuerdo a su criterio profesional y no según el criterio establecido por Dios, de que la hora de la muerte la decreta Él y nadie más, porque Él es el dueño de nuestra hora final. Entonces, te dejo algunas perplejidades más de regalo para que veas que no todo es blanco o negro, sino que posiciones de bioética, sobre si trabajar o no, es lícito que los médicos trabajen o no sobre células madre. ¿Te hiciste esas preguntas? ¿Qué tipo de células madre es lícito que trabaje un médico? ¿Es lícito hacer ese tipo de manipulaciones sin que consideremos que ahí hay una vida humana en juego? Yo tengo mi posición tomada respecto de esto, pero hay muchas perplejidades, dudas, posiciones alternativas que nos ponen en una zona de grises, en una zona donde vemos que hay una cuestión muy de conciencia de por medio. Bueno, al final terminamos con algunas respuestas y muchos interrogantes. Y la pregunta de fuego, la pregunta más dramática. ¿Estamos los cristianos dispuestos a aceptar con madurez que hay cuestiones que nos exceden? Que hay cuestiones respecto de las cuales no podemos tener una convicción absoluta y total, sino solamente una opinión bien formada, opinión que consultaremos con el Señor, opinión que oraremos y consultaremos, no sé, con la almohada, reflexionaremos en nuestro interior. Sí, pero opiniones que yo no puedo intentar imponerle a otro. Entonces, si alguien rechaza los trasplantes o las transfusiones de sangre, yo no puedo irle a tirar un bibliazo en la cabeza diciendo que esa persona se está oponiendo al designio de Dios de salvarlo a través de las ciencias médicas, sino que tengo que respetar su decisión de conciencia. Bueno, eso es todo. Les deseo unas felicísimas fiestas, feliz Navidad atrasada para todos. Es un tiempo simplemente de recordación y de celebración de lo que Dios nos regaló. El más grande regalo del mundo no se compra en ninguna tienda, en ninguna concesionaria, en ninguna cadena, ni por internet. No se encarga que te lo traiga ni Mercado Libre, ni Amazon, ni ninguna de estas tiendas. El regalo más grande que pudiste recibir es que Jesús se haya hecho hombre para pagar el precio de tu pecado, y creemos que es sumamente digna la ocasión, aunque la fecha no sea la mejor, para poder celebrar ese hecho grandioso que dividió en dos la historia de la humanidad, con sobradísima razón. Dios te bendiga, nos encontramos en nuestra próxima reflexión.